Hola, soy del Carmen Arias de la Rosa. Acompáñame a ver esta cápsula informativa sobre la literatura emergente. ¿Qué es la literatura emergente? Son relatos de ficción escritos por fans de una película, novela, programa de televisión o cómic o cualquier otra obra literaria o dramática. En estos relatos se utilizan los personajes, situaciones y ambientes descritos en la historia original y se desarrollan nuevos papeles para estos personajes. A continuación, te explico qué es la historieta, cómo es su estructura y sus principales funciones, además sus características, géneros y formatos. Acompáñame a ver este video. ¿Qué es la historieta? La historieta, también conocida como cómic, tira cómica, comiquita, novela gráfica o arte secuencial, es un género artístico que consiste en una serie de viñetas ilustradas con o sin texto de acompañamiento que al ser leídas en secuencia recompone un relato. La historieta puede realizarse sobre papel o en forma digital, también llamada entonces e-comics o webcomics, con una estructura de tira de recuadros, una página completa, una revista o un libro completo. Sus relatos pueden ser de índole humorística o satírica, juvenil, infantil o puede ser narraciones literarias. La estructura del cómic o historieta se compone usualmente de viñetas. Son recuadros en los que se representa la acción y que distingue al universo imaginario del resto de la página en blanco. Puede ser de distinto tamaño, incluso abarcar la página entera. La segunda estructura del cómic es la ilustración, representación de la realidad imaginada que tiene lugar dentro de las viñetas, a través de un trazo artístico del estilo propio dependiente del autor. La tercera estructura del cómic o historieta es el fumetti o bocadillo, globos de textos que aluden a las distintas representaciones del habla, de los personajes o del narrador en el relato visual. Tenemos también el cuarta estructura del cómic, líneas de expresión, conjunto de caracteres gráficos que acompañan a la ilustración y afinan al expresarlo, añadiendo sentidos difíciles de expresar visualmente como el movimiento, la sensación, etc. También tenemos las onomatopeyas, expresiones verbales del sonido de las cosas, muy empleadas en la historieta, historia o anécdota, temática general de la obra, ya sea un relato extenso como una novela, por entregas por una revista o un gag cómico de 3 viñetas. ¿Cuáles son los géneros de la historieta? Entre los principales géneros temáticos de las historietas se destacan los siguientes: cómico o satírico. Es un género que pretende hacer reír, ya sea como mero entretenimiento o como parte de un proyecto con intenciones políticas. Siguiente género es las aventuras. Es el género típico de la lectoría juvenil. Cuenta relatos más o menos fantásticos en ambientes retadores que un héroe puede atravesar. El siguiente género es la ciencia ficción. Es un género que recrea ambientes futuristas en los que la tecnología y sus consecuencias ofrecen reflexiones estéticas, políticas o sociales de interés, tales como los viajes. Tenemos también el siguiente género, el policial. Es un género que cuenta relatos detectives en los que se esconde la autoría de un crimen. Tenemos el siguiente género, el terror. Es un género que relata historias de miedo y suspenso. Y la última es la manga. Es un género que surgió como variante japonesa de la industria occidental del cómic, caracterizada por rasgos propios de estilo, narración y producción editorial. En la literatura emergente no solo existe la historieta o cómic, también existe la novela gráfica, redes sociales en la producción de la recepción de la literatura o poesía virtual. ¿Qué es una novela gráfica? La novela gráfica es un tipo de publicación que funciona los formatos del cómic y la novela tradicional,
tomando prestados elementos de ambos géneros. La misma cuenta una historia mediante viñetas que contienen ilustraciones y textos, pero, a diferencia de las historietas tradicionales, están dirigidas a un público lector maduro. El relato mantiene una estructura literaria y su extensión es mayor. Recurso de la novela gráfica. El recurso es la viñeta, recuadro que representa una escena de la historia en la novela gráfica. Poseen formatos y tamaños más libres. Recurso cartela, recuadro en el cual se muestra la voz de un narrador. Además, en la novela gráfica hay más grande independencia. El recurso de globo, figura en el que se incluyen los diálogos de los personajes. Posee enorme parecido como los cómics o historietas. Imagen, expresión de una iniciativa o escena por medio de un componente visual. En la novela gráfica hay pluralidad de estilos afines a un público adulto. Recursos visuales se emplean los propios del cómic, como las líneas cinéticas u onomatopeyas, y se agregan las propias del género, de más grande independencia y abertura artística. Gracias por ver esta cápsula informativa. Nos vemos hasta pronto.